Para este primer problema, este primer estado nos dan una presión de 200 kilopascales y una calidad de 0.7. De primera entrada podemos decir que si la calidad es 0.7 significa que el 70% de la sustancia se ha convertido en vapor, pero aún queda un 30% que sigue siendo líquido. Eso no significa que el estado es un cambio de fase, entonces es una mezcla saturada. Si es mezcla, podemos entonces irnos a las tablas, a la tabla 5, la tabla de agua saturada para presión. Buscamos la presión que nos dan, 200 kilopascales. Y como está en mezcla, o sea, está en cambio de fase, para una presión fija, podemos decir que la temperatura no va a variar y la temperatura va a ser precisamente la temperatura de saturación, 120.21. Entonces en nuestro caso el estado sería la temperatura 120.21 grados centígrados. Por último, para la entalpía, tenemos que recordar que la entalpía en una mezcla es igual a HF, que es la entalpía en líquido saturado, más la calidad por HFG, que no es más que la resta de la entalpía en vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. Pues aquí la tenemos en una de las columnas de la tabla, entonces podemos simplemente tomar los valores. Cuando los colocamos en la calculadora, obtenemos entonces que la entalpía es 2045.83. Ahora para el segundo ejercicio, si tenemos una temperatura de 140 grados Celsius y una entalpía de 1800 kilojoules sobre kilogramo, nos vamos a la tabla 4, buscamos la temperatura de 140 y vemos que la entalpía cuando es líquido saturado es este número y cuando es vapor saturado es este número. Entonces se encuentra entre esos dos valores, por lo tanto ya podemos decir que es mezcla saturada. Podemos entonces calcular con la misma ecuación, colocando los valores de HF y HFG y el H que nos dan. Podemos entonces calcular la calidad. Nos da entonces 0.565. Y para una temperatura fija, podemos decir que en un cambio de fase la presión va a ser constante, entonces a 140 grados centígrados tendríamos una presión de 361.53 kilopascales. Para el tercer punto tenemos una presión de 950 kilopascales, entonces nos vamos a la tabla 5 de agua saturada para presiones, buscamos 950 kilopascales y si la calidad es 0, teniendo en cuenta que la definición de calidad es el porcentaje de vapor que hay en la sustancia, podemos entonces confirmar que nos encontramos en un líquido saturado con 0% vapor. Entonces ya podríamos aquí escribir que la fase es líquido saturado y para la entalpía sabríamos entonces que es la entalpía de líquido saturado, 752.74. Y de la misma forma para la temperatura sería la temperatura saturada a 950 kilopascales, 177.66. Para el cuarto estado, teniendo una temperatura de 80 grados centígrados y una presión de 500
pascales, entonces nos podemos dirigir a cualquiera de las dos tablas, de presión o de temperatura. En este caso yo voy a ir a la tabla de presión y me voy a parar en 500 kilopascales. Vamos a ver entonces que para esta temperatura la presión de saturación es 151.83. Entonces aquí tenemos que hacer un diagrama temperatura volumen específico y fijar una línea de presión que sería 500 kilopascales. Si fijamos la presión, nos damos cuenta que entonces la temperatura de saturación que acabamos de leer es 151.83 y la que nos están dando es 80 grados. La única manera de que nuestro estado se mueva sobre esta línea y baje a 80 grados es que se desplace al lado izquierdo del domo y por ende esté entonces en líquido comprimido. Entonces, como ya sabemos esto, podemos escribir aquí que es en efecto líquido comprimido. Podemos decir entonces que la calidad es 0, porque al ser líquido comprimido no va a haber porcentaje de vapor en la sustancia. Y para la entalpía, entonces tenemos que recordar que para los líquidos comprimidos, una aproximación de los valores o de las propiedades que tienen se puede hacer usando la tabla de líquido saturado a la temperatura dada. Esto debido a que las variaciones en estos diagramas son mayores para las temperaturas que para las presiones. Por eso entonces nos dirigimos a la tabla A4 y buscamos a una temperatura entonces de 80 las propiedades del líquido saturado. La propiedad sería entonces el HF, que es 335.02. Para el último estado, que tenemos 800 kilopascales y tenemos entalpía de 3162.2 kilojulios sobre kilogramo, tenemos que entonces irnos a la tabla 5 de presiones para agua saturada y buscamos la presión de 800 kilopascales. Aquí encontramos la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vapor saturado. La comparamos con la entalpía de nuestro estado y nos damos cuenta de que la entalpía de nuestro estado supera la entalpía de vapor saturado. Esto significa que la entalpía de nuestro estado nos está diciendo que el estado entonces es vapor sobrecalentado porque se encuentra al lado derecho del domo termodinámico. Entonces nos dirigimos a la tabla de vapor de agua sobrecalentado, la tabla A6, y buscamos para una presión de 0.8 megapascales, que es equivalente a 800 kilopascales. En ella buscamos en la columna 3, que sería la columna de entalpía, el valor de 3162.2 y asociamos entonces ese valor a una temperatura de 350 grados. Entonces podemos decir que la fase es vapor sobrecalentado, que la calidad va a ser 1 porque en este punto, en este estado de toda la sustancia se ha convertido en vapor, y la temperatura sería 350 grados centígrados. Ahora para este ejercicio tenemos digamos en el estado una temperatura de 50 grados centígrados y un volumen específico de 4.16. Entonces nos dirigimos a la tabla 4 de agua saturada para temperaturas, buscamos la temperatura de 50 grados centígrados y vemos los volúmenes específicos de líquido saturado y de vapor saturado. Nos damos cuenta que en nuestro estado el volumen específico se encuentra entre estos dos, entonces ya podemos concluir que está en cambio de fase. Entonces es una mezcla saturada. La presión entonces será para una temperatura fija y un cambio de fase, la presión de saturación, que sería 12.352.
entonces 12.352 kilopascales. Y para la calidad, entonces tendremos que recordar la misma ecuación antes usada, despejando la calidad y recordando que el volumen específico FG, que no aparece en las tablas, es nada más que la resta del volumen específico del vapor saturado y del líquido saturado. Poniendo esos valores en la calculadora, tenemos entonces que la calidad es igual a 0.346. Para el segundo estado de 200 kilopascales de presión y una fase de vapor saturado, entonces podemos irnos a la tabla A5, la tabla de presiones, y ahí encontraremos todas las propiedades que nos hacen falta. Para 200 kilopascales entonces sabremos que la temperatura de nuestro estado va a ser la temperatura de saturación de 120.21. El volumen de nuestro estado será equivalente al volumen específico del vapor saturado, 0.886. Y la calidad diremos que es igual a 1 debido a que de la sustancia el 100% de la misma se ha convertido en vapor. Para el tercer ejercicio tenemos temperatura de 250 grados centígrados y 400 kilopascales, entonces nos dirigimos a la tabla 5, agua saturada a una presión dada, buscamos 400 kilopascales y vemos entonces que la temperatura de saturación en este caso es 143.61. Si la temperatura de saturación en este caso es inferior a la temperatura de nuestro estado, entonces tendrá que ser un vapor sobrecalentado para poder desplazarse sobre esta línea y alcanzar esa temperatura. Entonces, conociendo que es un vapor sobrecalentado, podemos dirigirnos a la tabla A6 de vapores de agua sobrecalentados y buscar la tabla para una presión de 0.4 megapascales. Si encontramos entonces la tabla, buscamos la fila de 250 grados, que es la temperatura que nos dan en nuestro estado, y entonces en la primera columna de la tabla encontramos que el volumen específico es 0.5952. Entonces ya podemos decir que el volumen específico es 0.595. La fase es vapor sobrecalentado. Y al ser vapor sobrecalentado, pues la calidad será 1, que toda la sustancia se ha convertido en vapor. Para el último ejercicio, si tenemos la temperatura de 110 grados centígrados y una presión de 600 kilopascales, nos dirigimos a la tabla 5 de presiones, buscamos 600 kilopascales y vemos la temperatura de saturación igual a 158.83 grados centígrados. Entonces, haciendo el domo termodinámico, podemos dejar fija la presión de 600 kilopascales y darnos cuenta que si la temperatura de saturación en este caso es mayor a la temperatura de nuestro estado, entonces eso forza al estado de estar en una fase de líquido comprimido. Entonces podemos escribir aquí líquido comprimido. Si es líquido comprimido, entonces decimos que la calidad es 0. Y para la propiedad, digamos, del volumen específico, podremos entonces tomar las propiedades de el volumen específico a una temperatura dada y la propiedad sería la del líquido saturado. Entonces
buscaríamos líquido saturado a 110 grados centígrados y tomaríamos la propiedad del líquido saturado, volumen específico, entonces sería 0.001052.